¡Uepa! Si las paredes hablaran o si ustedes escucharan lo que hay en comerciales, no hubiese forma de cómo sostener este programa. Señores, recibimos en este momento a Antonio Florián, conocido como Peñita. Él es secretario general del Partido Fuerza del Ahora me Pueblo gustaría experimentar a mí así, y sí, está con también. nosotros. ¿Cómo? Sí, ¿De verdad $2,000 o de No, 10 lo o de otro, 15? lo último. Lo de la saliva y la patada. Ah, ¿Pero en sí, qué momento? sí, a ver. Pero dígaselo a la gente. Señores, señores. Cordura, compañeros. Peñita, bienvenido. Peñita. Peñita, bienvenido. No me deje Bienvenido, que me lo compañero. Muchísimas desconcentre. gracias, compañero. Muchas gracias. Tu programa ágil, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estamos aquí a sus órdenes. Muy bien. Peñita, Sí. esta medida del presidente Abinader de no aplicar la reforma fiscal, por lo menos en este momento, ¿cómo le cae a ustedes como partido esa decisión? Mira, nosotros la calificamos de prudente y sensata. Entendemos que no habían condiciones en el contexto actual para implementar una reforma fiscal en República Dominicana. Ya el presidente Fernández lo había señalado, había indicado otro camino, planteó en primer lugar que dada la globalidad de la crisis y los factores que ella ha generado, es necesario procurar buscar con, digamos, mecanismos internacionales apoyo a los países como el nuestro para enfrentar los elementos de la crisis. Y en segundo lugar, ha planteado la necesidad de que los diversos sectores de la sociedad dominicana se encuentren para analizar a fondo cuál es la realidad y cómo enfrentar esta situación. Pero implementar ahora una reforma fiscal en las condiciones actuales, evidentemente que era un error. Mire, eso que usted dice me da pie a la discusión que usted vio que teníamos antes de venir a este bloque, ¿verdad? Sí. Usted veía que hay un compañero que no quiero señalar, no quiero que usted sepa, que decía que la tienen que hacer sí o sí en algún momento. Y este gobierno son 4 años que tiene. O sea, que en estos 4 años debe hacerla. ¿Usted entiende que este no es el momento, pero antes de concluir ese periodo de 4 años se debe hacer la reforma? Las cosas se complican en el país. Lo que ocurre es que el gobierno, para hacer una reforma en la sociedad dominicana, necesita capital político. Y en consecuencia, el primer momento del gobierno era el más adecuado. Pero ocurre que el gobierno entró en una crisis. O sea, entró el gobierno en medio de una crisis. Entonces es difícil, muy difícil. Ojalá que se puedan crear las condiciones para discutir a fondo un pacto fiscal. Porque el país real y efectivamente necesita discutir una solución a su problema de ingresos. Sin embargo, no estamos tan claros que acercándose luego, posteriormente, los periodos electorales, el gobierno quiera enfracarse en meterse en un problema tipo fiscal. Pero ya veremos qué ocurre en el 22 a finales y cuáles sean las condiciones, digamos, económicas en el país como para proceder a una reforma o al pacto fiscal, que es lo que se está planteando, es lo que está establecido en la ley de desarrollo del país. Ojalá que se pueda real y efectivamente discutir el pacto. Conversamos con Peñita, que es el secretario general de la Fuerza del Pueblo. Peñita, entre tanto, el gobierno tendrá que asumir obligatoriamente, después de postergar la presentación de este proyecto, compromisos con los gastos sociales del gobierno, que en innumerables ocasiones el gobierno ha dicho que no tiene dinero para la mayoría de ellos. ¿Cómo lograr entonces, por lo menos, compensar esos gastos hasta que llegue el sacrificio de la reforma que tendrá que hacerla él o otro gobierno para que el pueblo sea quien aporte la necesidad de esos recursos? ¿Cómo entonces hacer para conseguir ese dinero ahora? Yo quiero insistir en que será necesario un pacto fiscal, incluso más allá de un pacto fiscal. Aquí los diversos sectores productivos, sectores políticos, sociales, estamos en la obligación de entendernos. La profundidad de la crisis obliga a que discutamos profundidad una solución a ella. Eso es lo primero que hay que ver, que hay que puntualizar. En segundo lugar, el presidente anoche explicaba el gasto, la calidad del gasto, y decía que el gobierno está haciendo ahorro, que en consecuencia el Estado, el gobierno, tiene recursos con esos ahorros para ir enfrentando una serie de soluciones en
está apretando el cinturón al funcionariato, está reduciendo entidades, además que fueron promesas de campaña que se hicieron, pero además el propio presidente habló de la eliminación de la corrupción. Se había dicho que el dinero de la corrupción era una cantidad enorme. Entonces, bueno, si no hay corrupción en el Estado, si se está reduciendo el gasto superfluo en el Estado, evidentemente que por ahí hay una posibilidad de ahorro para la inversión. Pero la inversión social y sobre todo la inversión de capital de parte del Estado Dominicano a los fines de poder ir desarrollando el país en las condiciones en que el país puede desarrollarse en las posibilidades de ahora, porque nadie está obligado a lo imposible tampoco. Peñita, ¿usted cree que ha cumplido el gobierno en la actualidad con las expectativas que la gente tenía sobre él? No, de ninguna manera. Porque es que el presidente Abinader, en su campaña, y todos la escuchamos, hizo demasiado compromiso con la gente. Generó demasiadas expectativas y planteaba que tenía una varita mágica, que tenía toda la posibilidad de resolver los problemas del Estado Dominicano y del país sobre la base de la transparencia y la eliminación de la corrupción, implementando una política de cero corrupción. Perfecto, se está implementando una política de persecución a la corrupción, pero evidentemente nosotros sabemos que eso, aunque hay que implementarlo y desarrollarlo, no por sí solo no basta, que se necesita enfrentar una serie de políticas públicas para garantizar que el país se enrumbe por el camino que tiene que enrumbarse. En consecuencia, hay que discutir con los sectores productivos, hay que sentarse a negociar, a renegociar un pacto en República ¿Usted Dominicana. está de acuerdo que se eliminen todas esas excepciones al sector productivo nacional? No, yo no estoy de acuerdo que se eliminen todas las exenciones del sector productivo. Sin embargo, nosotros entendemos que es necesario renegociar algunas. Revisarla. Revisarla, porque incluso las exenciones deben tener contraprestaciones y también temporalidad. Es decir, usted no puede tener unas exenciones para toda la vida a los diversos sectores. Tiene que tener su temporalidad y también tiene que tener contraprestaciones. O sea, yo a usted le estoy facilitando unas determinadas soluciones económicas, usted socialmente tiene que hacer algunos aportes a partir de eso. Ya Juan Pero Ubiere, aquí no se discute nada de eso. O sea, sí, aquí hay exenciones y se acabó. de lo que reciben algunos combustibles que el Estado facilita es el sector transporte, pero Juan Ubiere está anunciando ya aumento en el precio del pasaje. Pero yo tengo entendido que la cuestión de los que se le daba a los gremios, A los sindicalistas. de los sindicalistas, eso se le quitó. Parte. Del gasoil, sobre todo. Una parte. Bueno, es una discusión que hay que hacer, porque hay mucho privilegio en diversos sectores. Y una sociedad de privilegios lo que hace es que perjudica a la mayoría. Mire, yo quiero irme a la fuerza del pueblo, ya que analizamos lo del discurso del presidente y el gobierno. Yo veo a la fuerza del pueblo o escucho las declaraciones del doctor Fernández cuando habla y sienten la certeza y la seguridad de que van a ser gobierno a partir del 2024. ¿Por qué esa seguridad? Bueno, esa seguridad nos la dan dos factores. Número uno es la percepción que nosotros encontramos en la población. Nosotros estamos desarrollando todo un programa de afiliación y organización en el país, que tiene varios elementos, incluyendo las juramentaciones, pero no solo eso, sino programas de afiliación mediante la utilización de call center, de jornadas bochistas, esfuerzo concentrado, visitas. Estamos en la calle haciendo ese trabajo para lograr la meta de afiliación que nos dimos luego que culminó el Congreso profesor Juan Bosch, por un lado. Y por otro lado, estamos haciendo estudios de opinión, estamos haciendo encuestas, tanto cuantitativas como cualitativas, que nos van diciendo el camino. Y eso nos dice a nosotros que ciertamente, compañero Leonel Fernández se va posicionando como la figura principal de la oposición en República Dominicana, la persona que en realidad la población está mirando con las posibilidades de que regrese al poder del Estado para enfrentar
los elementos de la Sabes crisis que del país. me acuerdo de cuando todavía no se había fracturado el PLD y estaba en camino a las primarias del mismo, que el 6 de octubre fue que se Fueron las primarias, sí. la primaria 6 de octubre de 2019. 2019, todavía no teníamos pandemia, no teníamos COVID. Y previo a esto, la campaña de Leonel era que tenía unos 2 millones de firmas. Pero los resultados en las elecciones primarias, sea por el algoritmo o cualquier otra situación, no fueron contestes. ¿Cómo está la militancia del partido Fuerza del Pueblo en este momento de cara a esta nueva posición que asume? Porque en ese momento él decía que eran seguidores de Leonel a la contienda interna de ese partido que tenía los Delfines y Leonel. Él decía que él tenía 2 millones de personas que eran adeptas a él. Lo decía también su vocería, sus dirigentes. En este momento la Fuerza del Pueblo, que hemos visto migrar a mucha gente y postularse o juramentarse, ¿cómo está eso? Yo decía que estamos construyendo un padrón. Fuerza del Pueblo es un partido nuevo y tiene que entregar un padrón a la Junta Central Electoral. La meta que nosotros dimos fue un padrón de 1 millón de militantes. Esa es la meta. La ley 3318 establece que no puede haber doble militancia de una persona. O sea, usted no puede estar En dos partidos en a la dos vez. partidos al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido hay que hacer una depuración. El trabajo que se hace ahora es diferente al que se hacía de ahí hacia atrás, antes de tener la ley 3318. Por ello, estamos haciendo un padrón robusto, un padrón auditado, un padrón donde la gente se compromete y reitera su militancia. Ese padrón se le va a depositar a la Junta el 17 de diciembre. Esperamos hacerlo el 16, donde nosotros vamos a demostrar realmente que hemos alcanzado la meta que nos hemos planteado. A pesar de que hemos tenido que ralentizar el trabajo más de una oportunidad, porque, bueno, hemos tenido esta pandemia y hemos perdido meses. Después de que nosotros lanzamos la jornada, hemos perdido meses y no podemos salir a la calle por el problema de la pandemia, pero hemos avanzado muchísimo en ese trabajo. Yo decía que ahorita que tenemos 2 conciertos trabajando en la capital, otro en Santiago, otro en el sur, y además todo el esfuerzo que estamos haciendo en la calle, ¿verdad? Eso nos está dando un enorme resultado. Pero más que eso, la militancia está muy entusiasmada. Y por eso que ustedes ven que las actividades de Fuerza del Pueblo es más, nosotros nos asombramos, porque nosotros convocamos una reunión, un encuentro, y bueno, va más de la gente que debe asistir Peñita, casi siempre a las reuniones. Peñita, una de las cosas que siempre se señala es que la figura de Leonel trasciende al partido, o sea, que está por encima del partido Fuerza del Pueblo. Y son de las cosas que en alguna medida dificulta el fortalecimiento de esa organización política, partiendo de que, bueno, si Leonel Fernández tiene un 30%, un 25% de aceptación en las encuestas y el partido me queda en un 10, un 15, ¿cómo empatar una cosa con la otra? ¿Es viable, es posible llegar a la presidencia de la República de cara al año 2024 con esa disparidad entre los seguidores de Leonel Fernández y los de la Fuerza del Pueblo? Bueno, eso es posible. Ahora, nosotros tenemos que reducir eso. Y es lógico que eso ocurra. Leonel es un líder nacional que militó durante mucho tiempo en un partido donde se le conoció, donde hizo política, donde hizo carrera. Estamos construyendo una nueva organización política. Es una responsabilidad de la dirigencia del partido construir el partido, implantar el partido en el imaginario popular. En esa parte nos estamos nosotros dando una estrategia a todos los niveles, incluyendo una estrategia eficaz de comunicación, que la estamos discutiendo ahora, al igual que el trabajo de organización global. Por ejemplo, tenemos un programa de trabajo con Fuerza Joven del Pueblo, un poco para incorporar a la juventud al partido, con el movimiento de mujeres pueblistas, para incorporar la mayor cantidad de mujeres a la organización política. Y en la creación de todas las estructuras que establecen los estatutos del partido y posteriormente las estructuras electorales del partido. Peñita, Todo eso va a servir de base para fortalecer potentemente el partido y sustentar la candidatura del compañero presidente que, montado en su liderazgo y en una organización, digamos, una estructura fuerte que vamos construyendo, nos da la garantía del triunfo electoral. Peñita, hay algunas informaciones que advierten que se han hecho algunas encuestas de trabajo, algunos empresarios, y que ustedes la tienen, de cuál es la situación ahora mismo
entre el expresidente Fernández, los aspirantes del PLD y el presidente de la República. Dice que el presidente tiene por encima de unos 25, 30 puntos en este momento. ¿Eso es cierto? Sí, según las encuestas que hemos visto, se han hecho varias, incluyendo algunos adversarios políticos inmediatos, que sí, donde el ¿Y presidente cuál es el comportamiento? ha estado por debajo del presidente de la República, pero por cosas muy mínimas. Y eso es Cosa lógico. muy mínima de ¿Cómo? cuánto hablamos en números. Podríamos hablar hasta de 6 puntos, ¿Cómo? ¿De ¿Con el 6 puntos? Pero presidente? de 6 puntos con el presidente Abinader. con el presidente Abinader, hasta de 6 puntos. Espera. ¿Y esos son Hasta empresarios 6 serios puntos. que están haciendo eso? Nosotros creemos que sí, porque no tiene razón para hacer una La encuesta y diferencia venir es, con un desastre de una encuesta yo con creo que eso números él debe alterados. repetirlo. Sí, claro. Por favor, repita la respuesta desde cero. Es decir, Ujú. hay encuestas que no hemos hecho nosotros y que hemos visto donde el presidente Fernández está en distancia con el presidente de la República con apenas 6 puntos. ¿Cómo? O sea, puede ser, y ahora se lo digo porque ayer salió una encuesta de que Bueno. Luis Abinader es el presidente más popular, el quinto presidente más popular o mejor valorado a nivel mundial. No recuerdo de quién era la encuesta, Eso siempre lo hace. pero siempre hay encuestas de ese tipo. Entonces, imagínense ustedes que Después de según Putin esa y Bukele, encuesta o seguro. una de las de aquí, que el presidente Abinader tenga un 70%, significaría que la diferencia entre la valoración con Leonel sería un 25, un 24. Pero, sin embargo, el presidente Fernández, por ejemplo, como líder de la oposición, tiene ahora mismo un 49% en una encuesta. El presidente Fernández. Es cierto que Galo midió internamente, Pero yo no la conozco, la de Galo. pero es cierto. Sí, ¿Ha oído eso? sí midió, Ah, bueno. midió. ¿Y cómo? Y se han ido publicando los datos. Ahora, Ok. yo directamente, por razones de trabajo, he estado muy embuido, no me he detenido en ella, pero sí que sí, que midió. Porque mire lo que pasa, señor Florian. Si a 1 año y 2 meses, que es lo que lleva este gobierno, Leonel Fernández con un partido nuevo tiene una diferencia de solo 6 puntos con el presidente Abinader que se retire. Bueno, lo que ocurre es que ustedes no se imaginan cuál es la situación que realmente... Se ha estado hablando del problema de la reforma fiscal, pero el asunto de la actitud asumida por el presidente es que se dio cuenta de realmente el repudio globalizado. Si aquí simplemente... ¿Repudio hacia quién? ¿Hacia el presidente? hacia la reforma. Ah, Aquí se establece una reforma de esa naturaleza, con los niveles de inflación, Bueno, quizás eso lo con revierta los ahora. problemas que tiene la población dominicana, evidentemente que su simpatía iba a caer a 25, porque en realidad la situación es muy difícil. Pero al interior del propio partido de gobierno hay mucho disgusto, y eso ustedes todos lo saben. claro. Hay mucho disgusto a consecuencia también de la propia forma. La forma como se estructuró el gobierno, la forma como se han manejado las relaciones con la base de ese partido, que es de las cuestiones que es necesario que las organizaciones políticas empecemos a resolver. Y es lo que nosotros estamos tratando de resolver. Nosotros necesitamos construir un partido político que sea sustento del gobierno que vamos a ejercer en la República Dominicana. Peñita, gracias por estar con nosotros. Pero ya. Sí, Oh. son las 8:00 ya. Lo bueno termina rápido. Te está gozando. Bueno, ahí. Peñita, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos retiramos ya este jueves. No lo diga duro, ¿eh? Mañana viene el team de Viene- los elegidos. Viene Gilbert mañana. No lo diga duro. Bueno, vamos a ver si él tiene el deseo de venir. Nosotros nos reencontramos aquí, este equipo, el lunes, si Dios lo permite, pero mañana a las 6 de la mañana se reencuentran en Despierta RD con Gilbert, los elegidos. Cristian, recuerda decirle a la gente que hoy es jueves, hagan el bien. Claro El bien que sí. paga. Claro que sí. Y no tienen que mirar a quién. Claro que sí. Bueno, ahí lo completo, Peñita. Hasta mañana. Despierta.